Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, nuncio de Su Santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, Vicario General y miembros del Consejo Episcopal, deán de la Catedral y Cabildo, autoridades presentes, hermandades y cofradías. La verdad es que no recuerdo bien la primera vez que oí el nombre de Cristina López Slichting. Dicho así, creo que lo he dicho bien, está su familia ahí para corregirme si no. Quizá fue al leer una crónica de guerra de las que firmaba en ese ABC que yo devoraba ya de niño, o quizá fue en la radio o en una tertulia televisiva. Luego creo que me tocó incluso editar y meter en página algún texto suyo cuando yo trabajaba en La Razón. Pero lo que sí recuerdo bien es el primer día que conocí en persona a Cristina. Lo recuerdo con total nitidez. Fue en octubre de 2015, yo llevaba pocos meses en el arzobispado, y Cristina vino a Alfa y Omega a presentar un libro, Antes de que sea demasiado tarde, hablan los cristianos perseguidos en Irak, de nuestra querida Raquel Martín, y al verme se le iluminó la cara y le salió del alma algo así como: «¿Tú eres el nuevo responsable de comunicación del arzobispado?» «¡Qué joven!», exclamó con un taco y no precisamente el del Sagrado Corazón de Jesús. Y así es Cristina, sin medias tintas, clara, fiel a lo que ve, fiel a lo que escucha. En casa me enseñaron que no había que hablar de la edad de las señoras, pero Cristina tiene dos ventajas. Una, que no aparenta haber nacido en 1965, y dos, que escribió una novela estupenda, Los días modernos, en la que recuerda precisamente su infancia en la España de los 70. Hija de un español y de una alemana, a la que quizá hayan oído hablar alguna vez en el fin de semana de COPE, su mochila está cargada de experiencias que darían para un par de biografías, una serie de televisión de periodistas y hasta alguna película de acción. Desde que a finales de los 80 entró en ABC, no ha parado. Recorrió el este de Europa, entonces asolado por los conflictos, y buena parte del mundo. Después, en COPE, se hizo dueña de las tardes y de 2010 ha hecho suyo el fin de semana. Y no lo digo yo, lo dice el EGM, que le dio 640.000 oyentes, ahí es nada, el pasado mes de diciembre, y que a muy buen seguro en un par de semanas, cuando salgan los nuevos datos, le dará otro gran resultado. Como periodista, Cristina siempre ha buscado la verdad, esa que escribimos en minúsculas, pero desde hace años, con la ayuda de Comunión y Liberación, también busca siempre la verdad, esta sí con mayúsculas. Y por eso está hoy aquí, para pronunciar el pregón de esta apertura de la Semana Santa en Madrid. Gracias, Cristina. Señor Cardenal, señor Nuncio de Su Santidad, señor Obispo Auxiliar, señor Vicario General, señor deán de la Catedral, concejal, autoridades presentes, cabildo, hermandades y cofradías. Señoras, señores, es para mí un gran honor haber sido invitada a pronunciar este pregón de la Semana Santa de Madrid. Tengo especial interés en que oigan bien y no se aburran. Con relación al aburrimiento, prometo entretenerles no más de 35-40 minutos, y con relación a su atención, si alguno no oye, por favor que alce la mano. No se oye por allí, ¿verdad? A ver si ahora... ¿Así me oye mejor? ¿Me oyen mejor ahora? No, al fondo no se oye. Es que es muy duro en estos espacios... bajarlo, nos dicen. A ver si ahora se oye mejor. Empiezo a bajar un poquito el volumen. Es importante en estos espacios tan grandes. Espero que ahora me estén oyendo mejor. La ciudad en la que nos hallamos, nuestro Madrid, es más que una gran urbe del mundo o una capital al uso. Ha sido reconocida por todos como un resumen de España, un acogedor nido para todo el que quiera trasladarse a vivir entre nosotros y sentirse desde el principio como uno más.
En Madrid son madrileños los del este, los del oeste, los del norte y los del sur de España, los que han nacido aquí y los viejos habitantes, pero también los nuevos. También son madrileños los que vienen a vivir por negocio o tienen persecución o vienen hostigados por necesidades. Madrileño es todo el que busca vivir en paz, respeta a los demás, destaca en tolerancia y ama a España. A Madrid vino y en Madrid estudió Miguel de Cervantes, con el maestro don Juan Lope de Hoyos, catedrático de gramática, que lo preparó para entrar en la Universidad Alcalaína. En Madrid se imprimió en 1605 la primera edición del Universal Quijote. Y en la calle Huertas, muy cerca de aquí, y después en la calle que lleva su nombre, en la calle Cervantes, vivió el genio y escribió los trabajos de Persiles y Segismunda. Sus restos reposan en el convento de las Trinitarias, como ya saben. ¿Es madrileño Cervantes? Pues miren, desde luego que sí y desde luego que no. En tanto que vivió en la capital y paseó y la amó y trabajó en ella, pues es madrileño. Para nosotros es madrileño. Pero desde luego que no lo es, en tanto que Madrid no disputa afiliaciones ni resta méritos al resto de las ciudades y pueblos de España o del mundo. Se puede ser madrileño y de Gerona, se puede ser madrileño y de Huelva, se puede ser madrileño y de Helsinki. Madrid está abierta al mundo. Cervantes nació en Alcalá de Henares y punto. En Madrid se respeta y se ama el lugar donde hayas nacido, lo cual no te resta ni un ápice de madrileñismo. En ese sentido, el nuncio es madrileño, aunque sea filipino. Yo soy y me siento muy madrileña. Creo que por mi abuela Pilar, una castiza muy chula que vivía en Bravo Murillo, que tenía un deje que he heredado. Mi abuela, la madre de mi padre, desayunaba en la barra del bar café con leche y churros todos los días. Usaba expresiones como quita, quita. Y cuando algo le desagradaba decía, ¿para qué queríamos más? Te hacía pensar que el tráfico de la ciudad, esto es muy madrileño también, estaba enteramente ordenado a sus deseos y necesidades. Los semáforos no existían para ella. A mi hermana Patricia, que está aquí conmigo, y a mí, nos cruzaba rastras por mitad de la calle Bravo Murillo, por entre tranvías y pitidos, y cuando llegábamos de milagro a la otra acera, se volvía y musitaba, que paren ellos. Pero a la vez, y es por lo que empezaba así mi pregón, no soy menos madrileña que mi abuelo Faustino, que era de Albacete, pero que conocía el Prado y los museos de esta ciudad de absoluta memoria. Y tampoco soy menos madrileña o más madrileña que mi madre, Ingeborg Schlichting, que, como decía Rodrigo Pinedo en esta maravillosa introducción tan amable que ha hecho, es de Hamburgo, pero ha hecho de la tortilla y de los bocadillos de calamares dos de sus grandes placeres. Mi madre considera que Madrid es una de las ciudades más elegantes del mundo y les aseguro que Hamburgo lo es mucho. Madrid, insisto, es de todos. Con tanto empaque como tenemos, sin embargo, los madrileños no teníamos catedral, que hay que ver qué cosas pasan en Madrid, donde tampoco teníamos edificio de la ópera hasta hace bien poco. Fue la Revolución de 1968 la que destruyó la antigua iglesia de la Almudena y proporcionó la excusa para construir una o un templo grande a la Virgen de la Almudena. Alfonso XII se puso a ello en 1883 y además aprovechó, a raíz de la muerte de María de las Mercedes, la posibilidad de que sirviese de enterramiento de su mujer. Las obras se acabaron parando y nosotros los madrileños pasábamos por un solar con cripta que nos dejaba muy sorprendidos y que no iba para adelante ni para atrás. Hoy es el día en que recordamos el patronato creado por don Ángel Suquía, que dio el impulso definitivo a las obras en 1984, de forma que Juan Pablo II en persona pudo inaugurarnos el templo en 1993. Yo no sé si soy indiscreta, me dice el cardenal que no, si les comento que en breve Juan Pablo II, del que Madrid tiene una magnífica reliquia, tendrá una novísima, extraordinaria capilla de diseño acorde con los tiempos que corren, que acabo de ver en fotografías y me ha dejado muy emocionada.
Nuestra catedral es como Madrid, decía el nuncio muy amablemente, es bellísima. Digo, no hace falta. No es ni la más hermosa del mundo ni la más fea, pero es amplia y acogedora. Es la casa de todo el que pase. Es el espacio, se ven las capillas, para todos los carismas y para todas las identidades. Ni señorialmente distante, ni rural, sencillamente castiza. Es una catedral castiza. Me llena de emoción que una hija pequeña de esta ciudad haya sido elegida hoy para abrir la puerta de las celebraciones de la Semana Santa, que también son madrileñísimas. Porque tenemos pasos y procesiones de estilo sevillano, los tenemos con tronío gitano, elegantes como los de los estudiantes, o con tanto empaque como la salida del Cristo de Medinaceli. Las tenemos en el centro, en la calle Cuchilleros, en las calles estrechas de los fondos árabes, pero como Madrid es enorme, también las tenemos en los Carabancheles, en Villaverde, en Barajas o en Canillas. Y eso sin mencionar los pueblos, las Semanas Santas del Escorial, Colmenar Viejo, Galapagar y cientos de poblaciones de la comunidad. Mis conocimientos sobre las celebraciones de hermandades y cofradías son muy pobres. En casa no practicábamos en mi infancia. Era minoría la gente que seguía las procesiones cuando yo era pequeña, aunque mi padre me llevó alguna. Recuerdo haber ido con él en una ocasión, el Domingo de Ramos, a la procesión del silencio. Una vez, Madrid es muy grande y tanta población y tan heterogénea diluye las tradiciones. Eran además los años 70 y se estilaba aquello de poner en solfa la religiosidad popular después del concilio. Se tachaba de superficial, de pura figuración. Desde entonces las cosas han cambiado mucho y aquí hay representantes de las hermandades y cofradías a los que podemos dar muchas gracias por haber ennoblecido y engrandecido nuestra Semana Santa. He de confesar que crecí con ciertos prejuicios anti-semanasanteros. Participaba de la idea de que se trataba de gestos exagerados, de una exaltación innecesaria del dolor. Y creía que estos gestos se practicaban por una costumbre un tanto apolillada. Qué atrevida es la ignorancia. A medida que me fui acercando a la fe católica, primero gracias a las monjas mercedarias de la caridad, con las que me eduqué en la calle Alfonso XIII, y después, cuando conocí el movimiento católico Comunión y Liberación, nació y creció un respeto mayor. Hace años conocí la Semana Santa de Málaga, o la de Murcia, y hace 4 o 5, al ser invitada a Sevilla por unos amigos, entre los que estaba mi gitano, Carlos Herrera, quedé deslumbrada. Quedé verdaderamente deslumbrada por la belleza plástica primero. ¡Qué elegancia! Por la fe de la gente después. Finalmente, porque comprendí la profundidad vertiginosa de la religiosidad popular y su capacidad de educar, su fuerza pedagógica. Ahora soy una rendida admiradora de la Semana Santa española, que es un fruto admirable del Concilio de Trento y que demuestra la potencia con la que todo nuestro pueblo puso su sensibilidad y su creatividad al servicio de la encarnación de Cristo. Pero a ustedes no puedo enseñarles nada sobre esta Semana Santa. ¿Para qué queríamos más? Conocen cuanto acontece en su ciudad mucho mejor que yo. A mí más me vale callarme y aprender. Así que permítanme que les ofrezca, con cierta licencia, otro tipo de pregón este año. Al fin y al cabo, es un año especial tras la pandemia. Todos hemos sufrido. Yo además acabo de pasar por una larga enfermedad de 2 meses, la más dura de mi vida. Les aseguro que una madre de 3 hijos y una reportera con accidentes desagradables en los Balcanes sabe de lo que habla cuando habla de sufrimiento. Nunca lo había pasado así. Por lo tanto, me he resuelto a indagar sobre eso que tanto nos aflige, sobre el dolor. Respeto mucho su tiempo, insisto, de modo que yo calculo que a -15 habré terminado y escucharemos el órgano 15 minutos. Le he pedido al Espíritu Santo que este rato sea una ocasión para ustedes
y para mí, un momento verdadero que nos ayude a todos a vivir mejor. Espero que sea una verdadera aventura. ¿Qué puedo decirles del dolor? ¿Quién no ha pasado por él? La enfermedad de un padre o de una madre, o la propia. La muerte de un hijo, a veces su muerte espiritual, o la apariencia de que se ha muerto. El despido laboral por parte de un jefe injusto, una ruptura matrimonial, un adulterio, el ceder a la tentación, ver que arrasa con nosotros. La pandemia con sus muertos, con los ancianos encerrados y solos, con toda esa gente que ha muerto en soledad, viendo solo la mascarilla del médico. El confinamiento que nos quitó la libertad alegre de la calle y los amigos. Esos niños que han crecido viendo la mascarilla de sus maestros y padres y que, según dicen los pedagogos, ahora tienen dificultad para hablar. Todos pasamos dolor. Cada uno de ustedes hoy aquí, aférrese a su dolor, porque de su dolor vamos a hablar. El pasado mes de febrero, permítanme la confidencia, el pasado día 7, fui operada y a continuación, por primera vez en mi vida, he vivido en el terror. Para bien o para mal, yo siempre había superado el temor. Porque no lo sentía, no soy una persona miedosa por naturaleza, o porque lo superaba. Pero esta vez he pasado por esta operación y una complicación posterior en una circunstancia extrema. Durante semanas, días y noches, he caminado por mi casa durante largas horas, sufriendo despiadadamente y agarrada al rosario. No les cuento esto por indiscreción ni para regodearme. Es para que entiendan que hoy hablamos aquí del peso que cada uno de ustedes pueda tener en su corazón. La persona que aman y que sufre, su propio temor por un diagnóstico, una pena laboral o moral. Es cosa de la que hoy vamos a hablar aquí. Nos la jugamos hoy. ¿Qué hacemos con eso? ¿Hace Jesús verdaderamente algo que de verdad nos sirva? En estos 2 meses, mi única esperanza era el nexo con Dios y con la Virgen al que me abandoné. Pedía aceptar mi sacrificio, que no comprendía. Bueno, me dije, si Jesús aceptó, ¿qué puedo hacer yo sino aceptar? Y la cosa no iba mal. Pero después, con los días, en la 4ª, 5ª, 6ª semana de sufrimiento, me quebré, me consumí. De repente me vi golpeando los objetos, que se me caían de las manos torpemente, reaccionando con ira, harta y consumida, muerta de miedo. ¿Qué podía hacer con esta resistencia y este temor? Oigan, yo me apunto a la resurrección, claro, pero es que yo no resucitaba. ¿Dónde estaba ese Dios? ¿Qué es este silencio? ¿Dónde está el Dios que puede hacer que tu hijo empiece a comportarse mejor, que tu matrimonio deje de ser un problema, que tu jefe cese en sus excesos? ¿Qué celebramos en Semana Santa? Pues que es todo mentira, porque puede ser. Incluso, ¿de qué sirve que Él muera y resucite si yo he de pasar por esta espantosa prueba, por esta espantosa soledad? ¿Por qué nos ha abandonado? Una primera sorpresa en este camino que hacemos juntos ahora, esta tarde, es que Él pasó exactamente por lo que pasamos nosotros. No me refiero solo a los bofetones, a los salivazos, a la flagelación tremenda, casi hasta el desfallecimiento, al camino de la cruz o a esa muerte horrible que por lo visto adviene por asfixia, pero que se prolonga en la agonía porque el crucificado lucha contra la parálisis y las contracciones de las piernas y los brazos, tirando de ellos para erguirse y obtener algo de aire, y se estira como puede,
hasta que vuelve a cansarse y vuelve a dejarse caer y vuelve a quedarse sin resuello. Ni siquiera me refiero a ese horror. Me refiero al miedo, a la angustia, a la perplejidad. Cuando Jesús termina la cena pascual y va con los discípulos al huerto de los Olivos, antes del prendimiento, les confiesa a sus amigos: siento una tristeza mortal, tristeza de muerte. Tanto les impresionó a Marcos y a Mateo que ambos repiten con las mismas palabras, tristeza de muerte, lo que le oyeron decir. Fue justo antes de añadir aquello de aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hay otra sorpresa más. No solo pasó por ese temor, por esa perplejidad, es que él lo eligió, porque él pudo haber huido. Piensen ustedes en su dolor. ¿Acaso no huirían? Porque yo sí. Podía haber evitado todo y sin embargo lo eligió deliberadamente. Para empezar, en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Jesús llama a Dios Abba, papá. Papá es la manera en que los niños se referían a sus papis en Israel. Ningún judío se hubiese atrevido a eso. Él habla con su papá, le dice: se haga tu voluntad. Yo no lo entiendo. ¿Ustedes elegirían el sufrimiento que tienen en el corazón? De hecho, en ese contexto hay uno como ustedes y yo, Pedro. Alguien humano y con el suficiente coraje como para decir a Jesús lo que los demás seguramente piensan y no dicen, como hacemos hoy nosotros aquí. Pedro no acepta el sufrimiento ni la muerte que Jesús elige. Y le dice al Señor que bajo ningún concepto lo piensa tolerar. Dice: comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir mucho, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a recriminarlo. Dios no lo quiera, Señor. No te va a ocurrir eso. Y Jesús, volviéndose, le dijo: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son como los de Dios, sino como los de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Las palabras. Benedicto XVI escribe en su libro Jesús de Nazaret: Pedro no se fía de la profecía, no se fija en la profecía de la resurrección. Percibe solo el anuncio de la muerte y de la dispersión. Al ser contrario a la cruz, claro, añado yo, contrario a la cruz como yo, porque yo no firmo por pasar de nuevo por lo que he pasado. Al ser contrario a la cruz, no puede entender la palabra resurrección. Quisiera el éxito sin la cruz. Él confía en sus propias fuerzas. Vamos a ver, ¿acaso no nos pasa eso a nosotros? Oiga, si me quitan el dolor, yo me apunto yo renuncio a la resurrección. Total, me muero y no me voy a enterar. Claro que busco el éxito sin la cruz. Es más, me paso todo el tiempo planeándolo. Con el hijo, elijo solo la alegría y el abrazo. Con el marido, solo los viajes y los buenos ratos. En el trabajo, la cumbre con el esfuerzo menor. Por supuesto, naturalmente que confío exclusivamente en mis propias fuerzas. Solo me faltaba dejar mi futuro o la resolución de las cosas a Dios. ¿Para qué queríamos más? Jesús todo lo contrario. R que R. Cuando le dicen que es peligroso ir a Jerusalén, y más en fechas tan delicadas como la Pascua, cuando aquello estaba de bote en bote y los jefes de la sinagoga más alerta que nunca, horrorizados de que hubiese revueltas, allá que se va. Cuando lo llevan delante del sumo sacerdote, que está hasta las narices de él y deseando pillarlo, le pregunta solemnemente. El sacerdote le pregunta:
te conjuro por Dios vivo. Fíjense el tono, ¿eh? Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús, que se está jugando la vida, responde, tú lo has dicho. Y encima añade, además te digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. A la diestra de Dios, blasfemia, reo de muerte. Él mismo se lo ha buscado. Con Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Un poquito de respeto, que resulta que el rey lo sanciona a Roma, que es Roma la que permite que Herodes mande. Pues ala, contesta Jesús. ¿Tú lo dices? Vale, a continuación precisa que mi reino no es de este mundo, pero queda claro que él ha dicho de sí mismo que es rey. Provocando todo el tiempo. Al comienzo de la crucifixión, cuando llegan al Gólgota, le ofrecen un calmante, vino mezclado con mirra, una bebida que permitía atenuar los dolores horribles. La rechaza. Quiso soportar el sufrimiento totalmente consciente. A la hora nona, la zona se cubrió de tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora, completamente agotado, porque la terrible flagelación había sido tan dura que necesitó del cireneo para cargar la cruz, Jesús grita antes de morir, Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo alucinante es que no está desesperado, como cabría inferir. Es que está rezando. Está otra vez hablando con el Papa. Está repitiendo un salmo, el número 22. Claro, no es extraño que ore, tampoco que repita un salmo. Los judíos lo hacían y lo hacen. Pero es que el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas? Todos mis huesos están descoyuntados. Tengo la garganta seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Taladran mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Me lanzan miradas de triunfo. Se reparten mis vestiduras. Echan a suerte mis ropas. Es una extraordinaria coincidencia. ¿Cómo es posible? Y el salmo concluye, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Cuando te pedí auxilio me atendiste, viva tu corazón por siempre. Iré para el Señor, contarán su salvación al pueblo por nacer diciendo, esto hizo el Señor. ¿Cómo es posible? No solo que el Salmo mencione datos tan precisos sobre la pasión. Pensemos que la colección de salmos estaba concluida, según los expertos, 3 siglos antes de Cristo, 300 años antes, sino que Jesús esté expresando confianza y esperanza en semejante pavor. Yo esto no lo entiendo. No basta con la resurrección, de verdad. Que Dios me perdone, pero a mí no me compensa. Aquí tiene que haber otra cosa, algo más. El dolor, os lo comentaba al principio y vez que ahora os tuteo, porque estamos viviendo juntos una aventura profunda y que a cada uno nos afecta definitivamente. Es una experiencia dura y desagradable. La rechazamos como Pedro. ¿Cuánto sufrimiento hay? La pandemia, la guerra de Ucrania, el Holocausto, 6 millones de judíos masacrados, la guerra de Camboya, 9 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial, 50 millones, las violaciones, la pederastia, la muerte de los niños, los asesinatos, la crueldad nuestra, nuestras palabras para herir, nuestras mentiras, nuestra hipocresía, nuestra ira, nuestra lujuria cuando miramos a los demás para usarlos. Ahora os pido un ejercicio de imaginación. ¿Os imagináis que todo el sufrimiento, todo este que he descrito, todo el que ha habido en la historia de la humanidad, el de antaño y el actual,
el de la historia y el propio, tuviese un sentido, sirviese, estuviese lleno de significado y fuerza, es casi imposible de imaginar. Fijaos en algo curioso. En España, en Madrid, estos días, en la Semana Santa, no vamos a seguir por las calles imágenes de la resurrección. O en todo caso, iremos menos días, el domingo de Pascua. En realidad, estos días lo que celebramos es la pasión. ¿Por qué? El mismo fenómeno se da en los evangelios. Los evangelios son una serie de recopilaciones más o menos desordenadas de los hechos de la vida de Jesús. Un evangelista recoge unos, otros. A menudo coinciden, otras veces no. Pero en el momento en que Jesús se dirige a Jerusalén y comienza el relato de la pasión, los textos se ordenan, empiezan a contar los mismos hechos y coinciden en ellos. Son apenas unos días, muy pocos, entre que Jesús dice a los discípulos que vayan a por un burro que está atado a la entrada de Jerusalén para la celebración de la cena pascual, después el prendimiento, el juicio y la muerte. Y si consideramos la oración en el Huerto de los Olivos el comienzo propiamente de la pasión, apenas hablamos de unas pocas horas, desde la noche del jueves hasta la tarde del viernes. Pues ved que se le dedica un espacio inusual a estos hechos, sobre todo comparado con los sucesos de 3 años enteros de vida pública. Extraña insistencia. Hay exégetas, por ejemplo M. Keller, que consideran de forma provocadora, pero muy interesante, que los evangelios apenas son relatos de la pasión con extensas introducciones. ¿Y qué me decís del tema de la resurrección? Esto es una cosa que nunca he entendido. ¿No debía ocupar la mayor parte del texto? José Miguel García Pérez, de la Escuela Bíblica de Madrid, escribe en La Pasión de Cristo. Es llamativo que en los relatos evangélicos no se minimice el dolor de Jesús ni la sensación de derrota que experimentaron sus seguidores. A decir verdad, a la luz de la resurrección, la pasión podía haberse considerado como un intermedio desafortunado, un suceso de importancia más o menos secundaria que, gracias a Dios, fue superado. No se esperaría una insistencia tan acentuada en las escenas dolorosas. Sin embargo, la luz de la resurrección no favoreció esta visión. No llevó a una religión de evasión. En modo alguno apartó a los cristianos de los aspectos dolorosos de la vida de Jesús. Por el contrario, los condujo a valorar toda la existencia del Salvador y, en particular, los aspectos más desconcertantes, la contradicción y el sufrimiento. Esta importancia de la pasión en los evangelios y de la pasión en la tradición que llega hasta nuestras calles revela que los cristianos reconocieron en ella algo crucial, algo decisivo. José Miguel García Pérez lo resume bien. Los acontecimientos desvelaron el verdadero sentido de la verdadera vida de Jesús, su misión. Desde los inicios, los primeros cristianos consideraron los sufrimientos y la muerte de Jesús como la razón de su existencia. Y hablaban de estos acontecimientos con conmoción y gratitud. Anunciaron a todos los hombres. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, queridos míos? ¿De qué va esto? Es verdad que casi todas las tradiciones culturales y religiosas valoran hasta cierto punto el pasarlo mal, por razones educativas, para que comprendamos lo afortunados que somos cuando nos faltan, por ejemplo, la salud o la felicidad. Yo ahora valoro mucho más mi salud, por comparación. También aprecian el sufrimiento como una manera de crecer en fortaleza y perseverancia. Pero de ahí a valorar el mal en sí, el dolor, hay un paso inexplicable, al menos en apariencia. Dice Ratzinger, Benedicto XVI, desde la cruz viene a los hombres una vida nueva. En la cruz, Jesús se convierte en fuente de vida para sí y para todos. ¿Qué es esto?
en la cruz, no en la resurrección. Cuando yo lloraba de dolor, cuando tú lloras de incertidumbre y de humillación, no. Yo digo como Pedro, no. Pablo da una pista en la carta a los Hebreos. Cristo se ha convertido, para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. ¿Qué quiere decir el apóstol? A nosotros, ¿qué nos importa que Cristo sea sumo sacerdote al estilo judío? Para entenderlo, tenemos que contextualizar históricamente cómo ven los judíos la pasión. La pasión de Cristo solo se entiende con el telón de fondo de la fiesta judía de la expiación, el Yom Kippur. Se trata del día más sagrado del calendario judío. Marca un momento de arrepentimiento, de expiación y reconciliación de los pecados a través del ayuno, la oración y la limosna. Mientras existió el templo de Jerusalén, antes de ser destruido, el sacerdote pronunciaba ese único día del año el nombre sagrado de Dios, prohibido de ordinario para todos y siempre, en cualquier circunstancia. Sobre el arca de la alianza se realizaba una aspersión de sangre de los sacrificios animales. Lo impuro, la sangre de las bestias, entraba en contacto con lo puro. Se trataba de restituir la armonía entre Dios y su pueblo rota por el pecado, restablecer la alianza. Bueno, pues en los evangelios Jesús advierte muchas veces que morirá en rescate de muchos y dice que Él mismo será el sacrificio expiatorio. El profeta Isaías, al menos 600 años antes de Cristo, decía: mi siervo va a prosperar y llegará muy alto. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Los reyes se quedarán sin palabras al ver algo que no les habían contado y comprender algo que no habían oído. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus llagas nos curó. Por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores, pues Él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Bueno, pues Jesús en las Escrituras le repite a los apóstoles una y otra vez esta cuestión, que se va a ofrecer en la muerte por los hombres. Lo hace en el lavatorio de los pies, cuando, por ejemplo, Pedro se revela, lo que les he contado antes, o en el sermón del buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Con la cruz de Cristo quedan superados los sacrificios del templo. Jesús se convierte en el cordero degollado. Algo nuevo ha pasado. Pablo lo señala en la carta a los Romanos. Todos pecaron y todos están privados de la gloria, pero ahora Dios los salva por su bondad gratuitamente en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón. Ya no es la cubierta, dice Ratzinger, del arca, de las tablas de la ley, la rociada con sangre, es todo lo impuro lo que entra en contacto con el inmensamente puro. Esta es mi sangre, dice Jesús en la Eucaristía, sangre de la alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y en Juan añade: doy mi vida, nadie tiene poder para quitármela, soy yo quien la doy por propia voluntad, tengo poder para darla y recuperarla. Esta es la misión que debo cumplir por encargo de mi Padre, la misión que tenía. Claro, no es raro que los discípulos, igual que yo, no entendiesen absolutamente nada, ni antes ni después. Eran judíos y en el judaísmo estos salmos que hablan del varón de dolores no se interpretaban como el Mesías. Cuando les anunciaba que él moriría y resucitaría, se quedaban perplejos.
Lo dicen en los evangelios con total naturalidad, pero ¿qué dice este hombre? Y es más, cuando lo vieron vivo de nuevo, pese a la alegría, tampoco acababan de comprender la relación entre las Escrituras y lo que veían. Tuvo que ser él en persona el que se las explicase. Recordemos el pasaje de Emaús, cuando les dice, se desaparece y les dice, ¿de qué vais hablando? No de lo que había pasado en Jerusalén, este hombre que teníamos nuestras esperanzas puestas en él, que lo han matado los jefes de la sinagoga y ahora no sabemos qué hacer. Dice que se puso con ellos a repasar las Escrituras, Isaías, los Salmos que hemos leído hoy, y les fue abrochando toda la parte de atrás y explicándoles la muerte del Cordero para que se salvase el pueblo. La rápida transición desde la absoluta perplejidad de los apóstoles, que van por Emaús, que se reúnen en el cenáculo para lo de Pentecostés y que están muertos de miedo, a la conciencia de que Dios ha aceptado la muerte del Cristo y su dolor como sacrificio por los pecados, solo pudo producirse por la constatación de un hecho tan asombroso como la resurrección, interpretado a la luz de las explicaciones del propio Cristo. En la resurrección, la muerte del Mesías Jesús fue admitida, la muerte, por Dios mismo, como expiación sustitutoria, válida y eficaz. Es Cristo mismo el que aclara y crea esa relación entre su historia y los profetas de tanto tiempo antes. Él lo sabía. Fue a la muerte con esta conciencia, rechazó la anestesia, dijo que sí a Pilatos y a Herodes y al Sanedrín con esta conciencia. Conocía que su sufrimiento era la fuente de la salvación, que esa era la clave del cambio, lo que haría todo nuevo. Si conectamos nuestro sufrimiento con el suyo, el que cada uno lleve en el corazón, no solo nos redimimos por la sangre del Cordero, es que participamos de la salvación del mundo. Este es el significado del dolor y del sufrimiento. Termino. Cuando yo os comentaba al principio que había estado enferma y que me enfadaba y que entraba en accesos de ira y de desesperación, he comprendido que yo negaba esto que os he contado. Cedía a la tentación de negar el valor redentor del sufrimiento. Cedía al diablo. Yo no lo sabía, claro, como Adán y Eva, que se creen que aquella serpiente es un animalito más, no reconocía al tentador. Así que yo daba crédito a la posibilidad de vivir sin el Señor. Si Él no se apiadaba de mí, yo tiraría con mi rabia hacia adelante. El problema, como todas las veces que uno da crédito al mal, es que el demonio miente. No llega a liberación alguna. Solo se redobla la amargura. ¿Cómo salí de aquello? Pues se lo pregunté a él. ¿Dónde está él en la carne? ¿Dónde está la carne? Su iglesia. Él lo dijo. Mi amigo Enrique Arroyo me dijo lo siguiente. Cristina, él aceptó un extraño método de salvación. Aceptó una redención que no fue inmediata, no fue una trompetería al mundo entero, a todos los siglos, diciendo, ha resucitado mi hijo, sino un fenómeno que se produjo en una esquina del mundo, en Palestina, en el espacio y en el tiempo, y que se transmite de persona a persona a través de los siglos. Él aceptó el método de Dios. Acéptalo tú también. No exijas que las cosas cambien a tu medida. Cristo murió en la cruz, parece una derrota. Sin embargo, todo se ha transfigurado gracias a ello. Dolor, Cristina, también se transfigurará si dices sí en tu circunstancia a la victoria de Cristo. Y mi amigo Jesús Carrascosa, de 80 años, que eso siempre es ventaja, añadió, lo peor, Cristina, es no dejar que tu nada y tu mezquindad sean amadas. Tal vez no puedas impedir que te salga esa mezquindad, pero déjate amar. Lo que Jesús me estaba proponiendo era que mi dolor y mi amargura y mi rabia y mi miedo fueron abrazados por Él.
No se trataba de dejar la nada o la mezquindad, sino de dejarme acunar por su abrazo. Finalmente leí en mi gran amigo Luigi Giussani: al rebelarse contra Dios, el hombre se adhiere a otra cosa. Se adhiere al mundo, es decir, al poder. Este se presenta con una forma normal, como la serpiente de Adán y Eva tiene forma de animal. Pero por dentro no es lo que dice ser. Por dentro no es. Pensemos en lo que dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. La serpiente es lo contrario, es el no ser. Quien sigue al diablo es esclavo y víctima de un principio que lo odia, que no lo ama, que es el mundo. Como dice San Ambrosio, mirad cuántos señores tienen los que no quieren reconocer al único Señor. Gracias a este encuentro con los amigos de la Iglesia, que son la carne de Cristo vivo, se produjo un cambio en mi corazón. Hoy me sigo enfadando, pero como sugirió Jesús Carrascosa, he decidido dejar que Dios ame mi enfado. No he superado mi límite, pero me dejo amar dentro de él. Ahora ya no tengo nada que censurar. Ni mi dolor, ni su amor. Ni mi rabia, ni su ternura. Ahora sois libre. De enfadarme o no, de amargarme o no, de blasfemar o no. Pero ya no me desespero, porque otro sale valedor por mí. La desesperación es la marca de Judas, del pobre Judas. Mi oración ha cambiado. Ahora es muy pequeña, ¿saben? A veces solo el ángelus. Es solo eso. Dar ese paso, hacerlo, rezar y pensar en el sí de la Virgen. Mi rezo es más humilde, como el de una niña. Es un leve dejarse hacer, enfadada a veces. Me limito a vivir la historia de la salvación, porque no soy yo quien hace. Él es el que hace. Yo solo pido que llegue en mí la plenitud del ser. Queridos, mi sufrimiento, el vuestro también, el que cada uno lleva en su corazón, tiene un valor. Mirad y pensad la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué revolucionario el cristianismo? El sufrimiento es fecundo y bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué milagro! ¡Qué misterio! Que todo sea para gloria suya. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras, por este pregón que seguro que, dicho como lo has dicho, en estas circunstancias que hemos vivido, los años de la pandemia, la guerra tan cercana a nosotros, todo ello y nuestras propias situaciones, nos viene bien el haber escuchado el sentido profundo que le da nuestro Señor y que es en definitiva lo que vamos a celebrar. Te voy a dar un regalo muy sencillo del Cabildo y de todos los que están aquí. Una imagen de nuestra Madre, la Virgen de la Almudena, Nuestra Señora de la Almudena. Tengas este recuerdo de este ser excepcional con esta figura que tiene a nuestro Señor para que le entre en nuestro corazón y entre en nuestra vida. Esta imagen ante que los madrileños, a través de toda la historia, empezando por San Isidro, a quien la rezaba también, siglo XII. Bueno, esta imagen que sea para ti, pero de este momento agradecido de la Iglesia que camina.